Buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. En este video vamos a conocer las razones trigonométricas asociadas a algunos ángulos notables. ¿Qué son ángulos notables? Son ángulos especiales para los cuales podemos conocer los valores de sus razones trigonométricas a partir de razonamientos geométricos. Además de esto, vamos a ver una forma de recordar las 6 razones trigonométricas utilizando estas 3 botellitas de bebidas. Como vimos anteriormente, si tenemos un triángulo rectángulo y además un ángulo señalado en este, podemos identificar tanto cateto opuesto, cateto adyacente, como hipotenusa. Y a partir de esto podemos definir las 6 razones trigonométricas que aquí vemos: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Si utilizamos iniciales para nombrar los 3 elementos de este triángulo, tendremos cateto opuesto CO, cateto adyacente CA e hipotenusa H. Y si escribimos las 6 razones trigonométricas, tendremos que seno es CO sobre H, coseno CA sobre H, tangente CO sobre CA, cotangente CA sobre CO, secante H sobre CA y cosecante H sobre CO. Leamos los numeradores de estas 6 fracciones de izquierda a derecha. Tendremos CoK, CoK, HH. Y si leemos los denominadores, también tendremos la misma secuencia, pero en sentido contrario. Para recordar estos numeradores y denominadores, utilizo como recurso mnemotécnico estas 3 bebidas: Coca-Cola, Hit. Observémoslos en los numeradores y denominadores. Coca-Co, digamos LA, Coca-Cola, Hit. Y en el denominador lo mismo, pero en el sentido contrario. Coca-Cola, Hit. La única diferencia en este caso sería que cuando tenemos LA, pues lo sustituimos por CA, o entendiendo cateto adyacente como un sinónimo de lado adyacente, digámoslo así, para darle una mejor recordación. Espero que este truquito mnemotécnico les sirva a alguno de ustedes para plantear estas razones trigonométricas con una mayor facilidad, por si acaso nos causa un poquito de problema recordarlas inicialmente. Recordemos Coca-Cola, Hit en los numeradores, mientras que en los denominadores, pero en sentido contrario, tendremos también lo mismo: Coca-Cola, Hit. Vamos a ver las razones trigonométricas ligadas a un ángulo de 45 grados. Para comenzar, vamos a observar este triángulo rectángulo que tiene 2 catetos de igual longitud. Digamos, en este caso miden una unidad cada cateto del triángulo. Podemos darnos cuenta de que si los 2 catetos de este triángulo son congruentes entre sí, los ángulos opuestos a dichos catetos también tendrán que ser congruentes entre sí, es decir, estos 2 ángulos agudos tienen la misma amplitud. Como sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados y además que el ángulo recto tiene una amplitud de 90 grados, podemos deducir con facilidad que cada uno de los ángulos señalados en color morado tienen una amplitud de 45 grados. Ahora bien, si queremos conocer la longitud de la hipotenusa de este triángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Tendríamos que h cuadrado será igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. En este caso no hay necesidad de distinguir entre cateto opuesto y cateto adyacente, pues los dos tienen la misma medida. Tendremos que hipotenusa al cuadrado será igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Tendremos que h cuadrado será igual a 1 más 1, porque 1 al cuadrado es 1, recordemos que 1 por 1 da lo mismo, da el mismo 1, y tendremos que h cuadrado será igual a 2. Para poder eliminar este cuadrado, recordemos que utilizamos la raíz cuadrada a los dos lados de la igualdad. De la parte izquierda va a quedarnos bastante sencillo porque se eliminarán simplemente la raíz y el exponente, quedándonos únicamente h.
Y del lado derecho tendríamos que calcular la raíz cuadrada de 2. Pero como sabemos, esta raíz no es un número entero, por lo tanto es un número irracional. Para no escribir los decimales correspondientes, lo que vamos a escribir es la misma raíz de 2. De tal modo que la hipotenusa de este triángulo mide raíz de 2. Como ya conocemos el valor de la hipotenusa de este triángulo, podemos conocer el valor de las 6 razones trigonométricas. Para este caso vamos a concentrarnos únicamente en seno, coseno y tangente. Aunque no las voy a escribir en esta forma, en una lista vertical, sino que las voy a escribir en una lista horizontal. Es decir, tendría seno, coseno y tangente. ¿Para qué lo escribo de esta forma? Para recordarles la parte de las bebidas, es decir, Coca-Cola Hit Hit. ¿Cómo lo escribo en este caso para recordar las 3 razones trigonométricas usuales? Tendremos Coca, Cola, Hit Hit. Es decir, acabo de hacer un recorrido de esta forma. ¿Listo? Con esto podemos recordar las 6 razones trigonométricas o las 3 iniciales. ¿Listo? Ahora, teniendo esto en cuenta, pues ahora sí calculemos cada una de ellas. Vamos a calcularla en relación al ángulo que está ubicado en la parte inferior derecha del triángulo. Es decir, para este triángulo vamos a tomar el ángulo que está aquí. Y así, el cateto opuesto tendrá una longitud de 1, el cateto adyacente tendrá una longitud de 1 también y la hipotenusa una longitud de raíz de 2. De este modo tendremos que seno de 45 grados será igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 1 sobre raíz de 2. Cuando en el denominador hay una raíz, tenemos que eliminarla. ¿Cómo se hace esto? Multiplicando el numerador y denominador por la misma raíz. A este proceso lo denominamos racionalización. Si no recuerdan este método, por favor, exploren el video adjunto sobre este tema. En este caso nos daría raíz de 2 sobre 2. Coseno de 45 grados será igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, lo que será igual a 1 sobre raíz de 2 nuevamente, lo que otra vez tendríamos que racionalizarlo, ya conociendo el resultado tenemos raíz de 2 sobre 2. Y finalmente, tangente de 45 grados será igual a la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, es decir, 1 sobre 1, lo que nos da 1. Así tenemos que seno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2, coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2 y tangente de 45 grados es igual a 1. Esto lo vamos a recopilar en una tablita, teniendo así las razones trigonométricas asociadas al ángulo de 45 grados, como lo apreciamos en la tablita. Tendríamos que seno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2, coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2 y tangente de 45 grados es igual a 1. Vamos a ver ahora las razones trigonométricas asociadas al ángulo de 60 grados. Comenzaremos nuestra deducción utilizando un triángulo equilátero, es decir, que sus 3 lados son congruentes y sus 3 ángulos internos también son congruentes consecuentemente. Como sabemos, la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser igual a 180 grados. Sabiendo que los 3 son congruentes, pues cada uno de ellos tendrá una amplitud de 60 grados. Observemos que no podemos encontrar ni catetos ni hipotenusa en este triángulo, pues el triángulo no es rectángulo. Por lo tanto, debemos buscar un triángulo rectángulo en esta figura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a trazar una línea perpendicular que vaya desde la base hasta el vértice opuesto, es decir, vamos a buscar la altura de este triángulo, quedándonos esta figura, quedándonos esta línea y estos dos ángulos rectos a falta de uno.
Observemos que el triángulo en este caso quedó dividido en dos partes congruentes, a la izquierda y a la derecha. Puesto que los dos triángulos son congruentes, podemos deducir fácilmente que el ángulo de aquí arriba, este ángulo de 60 grados, se quedó dividido en dos partes iguales, es decir, 30 en la parte izquierda y 30 en la parte derecha. Y también la base quedó dividida a la mitad, es decir, una unidad al lado izquierdo y una unidad al lado derecho, quedándonos esta figura. Observemos que de este triángulo ya podemos decir que es un triángulo rectángulo, pues tiene un ángulo de 90 grados y del cual conocemos el valor de su hipotenusa y uno de sus catetos, quedándonos faltando el otro cateto. Vamos a calcularlo. Tendremos que, recordando el teorema de Pitágoras, h cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, en este caso 2 al cuadrado sería igual a cateto al cuadrado más 1 al cuadrado, lo que nos daría en este caso 4 es igual a c cuadrado más 1. Moviendo este 1 tendremos 4 menos 1 igual a c cuadrado. 4 menos 1 es 3 y aquí c cuadrado. Para poder cancelar ese exponente utilizamos la raíz cuadrada a la izquierda y a la derecha, cancelándose el exponente con la raíz, quedando solamente c, y al lado izquierdo, como raíz de 3 no es un número entero, es un número irracional consecuentemente. Por lo tanto, aquí escribimos solamente raíz de 3 sin mayor problema. Puesto que queremos conocer las razones trigonométricas asociadas al ángulo de 60 grados, debemos identificar quiénes son el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, quedándonos la siguiente distribución. Nos queda que raíz de 3 en este caso sería el cateto opuesto, que 1 es el cateto adyacente y que 2 es la hipotenusa. Y pudiendo definir del siguiente modo: seno de 60 grados, coseno de 60 grados y tangente de 60 grados de las siguientes formas. Seno de 60 es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazando los respectivos valores tendremos raíz de 3 sobre hipotenusa, que es 2. En el coseno de 60 tendremos cateto adyacente, que es 1 sobre hipotenusa, que es 2. Y cateto opuesto sobre cateto adyacente será igual a raíz de 3 sobre 1, que aquí lo podemos simplificar y nos da raíz de 3. Con esto llenamos la otra parte de la tabla, es decir, ya conocemos las razones trigonométricas asociadas a 45 grados y ahora las asociadas a 60 grados son estas: raíz de 3 sobre 2, 1 medio y raíz de 3. Ahora, si observaron el triángulo anterior, se habrán dado cuenta que estaba también el ángulo de 30 grados. Vamos a buscar para este las razones trigonométricas. Utilicemos el triángulo anterior. Teníamos que el cateto valía una unidad y la hipotenusa 2, y el cateto que nos faltaba era raíz de 3, que se mantiene siendo igual. Pero como esta vez estamos trabajando en función del ángulo de 30 grados, ya no tendríamos como cateto opuesto a raíz de 3, sino a 1. Entonces aquí tenemos el cateto opuesto, aquí tenemos la hipotenusa y aquí tenemos el cateto adyacente al ángulo de 30 grados. Recordemos que esta vez estamos teniendo en cuenta solamente el ángulo de 30 grados. Nos quedarían entonces las razones trigonométricas de la siguiente forma. Tendríamos seno de 30 grados, coseno de 30 grados y tangente de 30 grados, como ya conocemos, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué sería? Cateto opuesto, en este caso es 1 sobre hipotenusa, que es 2. Coseno, que es cateto adyacente, raíz de 3, sobre hipotenusa, que es 2.
Y finalmente, cateto opuesto sobre cateto adyacente sería 1 sobre raíz de 3. Aquí hay un detalle más, como en el caso del ángulo de 45 grados, aquí deberemos hacer una racionalización, es decir, multiplicamos en numerador y denominador con la misma raíz para poderla eliminar de allí abajo, del denominador, quedándonos raíz de 3 sobre 3. Lo que completaría nuestra tabla con estos datos. Tendríamos que seno de 30 grados es un medio, coseno es raíz de 3 sobre 2 y tangente de 30 grados es raíz de 3 sobre 3. Si borramos los valores de la tabla o si no los recordamos, podemos reconstruir esta tabla utilizando algunas reglas o algunos trucos mnemotécnicos como en el caso de Coca-Cola Hit. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir los siguientes valores en esta tabla. Recordemos que esta es una técnica para recordar. La construcción ya la hicimos previamente. Vamos a poner en el primer renglón 1, 2, 3, en el segundo 3, 2, 1 y en el tercero 3, 1, 3. Y vamos a calcular la raíz de cada número, es decir, vamos a calcular la raíz de 1, pero recordemos que la raíz de 1 es 1, es decir, sería innecesario ponerle la raíz, pero raíz de 2 ya es un número distinto, por lo tanto, aquí sí es importante escribir el signo de la raíz. Tenemos 1, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 3, raíz de 2, 1 ya no necesita la raíz de 3, 1 no necesita raíz y raíz de 3. En los dos primeros renglones vamos a escribir ahora el denominador 2, es decir, vamos a escribir aquí 1 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y 1 sobre 2. Y la única diferente a las anteriores será el primer elemento del tercer renglón, que será sobre 3. De este modo tendremos que seno, coseno y tangente de 30 grados, por ejemplo, será un medio, raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 sobre 3. O seno, coseno y tangente de 45 grados será igual a raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y 1. O que para 60 grados, seno, coseno y tangente serán respectivamente raíz de 3 sobre 2, un medio y raíz de 3. Conocidos los valores de las razones trigonométricas asociadas a los ángulos de 30, 45 y 60 grados, podemos utilizarlos para solucionar triángulos que incluyan dichos ángulos. Pero esto lo veremos en un próximo video. Les recomiendo ver los siguientes videos y también los anteriores para reforzar los temas vistos actualmente. Muchas gracias por su atención, espero estén muy bien. Hasta pronto.